Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga mucho. De verdad que para mí es súper lindo compartir una palabra o algo que el Señor me haya entregado a mí con ustedes. Yo no sé cuántas personas recibirán este mensaje. Les cuento que ayer salí a comprar con mi hija acá, cerquita, y cuando íbamos a entrar al lugar, veo salir una familia y una señora me dice, Pastora, ¿cómo está, Pastora? Y yo la quedo mirando y no podía reconocer al principio, pero después me di cuenta que sí, porque como todos estamos con mascarilla. Y me dice, yo la veo todos los días, yo la escucho todos los días. Y a mí me dio como tanta satisfacción porque yo dije, de verdad, que hay alguien que pueda escuchar el mensaje todos los días. De verdad me sorprendió mucho eso. Así que, bueno, quiero compartir algo que el Señor me entregó, me dio una enseñanza en la madrugada y se la compartí igual a Víctor en el desayuno. Fue para mí muy lindo. Quiero leer primero la palabra que está en el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 28. Dice así: ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Dice que nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Y dice que ya que estamos recibiendo un reino inconmovible. ¿Qué es inconmovible? Es algo que no se altera en el paso del tiempo, es algo firme, es el reino. Dice que el reino que nosotros hemos recibido, la salvación que nosotros hemos recibido, es firme, es estable, es inmutable, inalterable. ¿Ya? Eso quiere decir, dice, ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, o sea que la salvación que hemos recibido es inconmovible, es estable en el transcurso del tiempo, es firme, es inalterable, es confiable. Dice que ya que hemos recibido este reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Amén. Bueno, el Señor me dio una enseñanza en la madrugada. Yo estaba muy atenta ahí en medio de la oscuridad del cuarto, mientras el Señor me mostraba con colores muchas cosas. Me mostraba, me decía, ¿sabes qué? El ser humano es muy ingrato, el ser humano es mal agradecido, no lee bien por causa de su inmadurez, por causa de su egoísmo, por causa de buscar siempre su beneficio. Y él me mostraba con ciertos ejemplos. Me decía, mira, el ser humano desde el comienzo de su vida siempre tiene que estar tomando decisiones. Hay decisiones buenas y decisiones malas. Obviamente que ya sean buenas o malas las decisiones, siempre afectan, positivo o negativamente. Si son buenas, obviamente afectan positivamente, no solamente para la persona en sí misma, sino también para su entorno, ¿ya? También las malas van a afectar el rumbo de la vida de una persona al tomar decisiones malas, no solamente para la persona, sino también para su entorno. Y así es el ser humano, la vida consta de vivirla con buenas y malas decisiones, ¿cierto? Buenas y malas experiencias. Pero él me mostraba y decía, pero hay un punto en que este reino que nosotros hemos recibido, dice, ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, inalterable, un reino estable, ya que hemos recibido la salvación. Y él me mostraba dos casos. Una persona que conoce, que recibe el reino, que recibe la salvación y entra en el mundo de la fe y recibe el reino, recibe la salvación. Y me mostraba que esta persona entraba a una congregación, a un ministerio, como le llaman otros, ¿cierto? A una iglesia, como le llaman otros, pero entraba al mundo de la fe en una comunidad de hermanos. Y obviamente, en todas las comunidades, como dice un dicho, en todas las casas, en todos los lugares se cuecen habas, ¿cierto? Hay personas
que son maduras, otras inmaduras, unas correctas, otras incorrectas, y así es el ser humano. El ser humano es carne, el ser humano es carne, ¿cierto? Recuerden lo que Dios dijo, ciertamente el hombre es carne, no contenderé con él para siempre, le voy a dar 120 años nomás, ¿ya? Porque es carne, o sea, no, como el Señor sabe que muchos de no espera mucho de nosotros, que sabe que nosotros que somos una bolsa de errores. Pero cuando nos sujetamos y confiamos en Él, cada vez estos errores son menos. Bueno, entonces me mostraba una persona que recibe la salvación y entra en el mundo de la fe, en una congregación de hermanos, perfectos, imperfectos, llenos de esta bolsa de errores, ¿cierto? Y viven malas experiencias, se apartan, se van de este grupo de hermanos y dicen, no, todo es lo mismo, estas personas siempre son iguales, yo no voy a volver a caer en lo mismo, no me voy a meter en estos grupos humanos que son carne, que dicen que tienen al Señor y no tienen al Señor, y ¿cierto? Y dicen, y dejan de servir a Dios. Dejan de servir a Dios y ven el vaso medio vacío y no son agradecidos porque antes de recibir la salvación no era que su vida estaba mejor, porque estaban sin este reino inconmovible, vivían sin el reino inconmovible, estaban perdidos, destinados a una vida eterna sin Cristo. Y un día viene el reino y aprende en este grupo humano, lleno de errores obviamente, y conocen el mundo espiritual, conocen el nombre de Jesucristo, conocen su palabra. Dentro de esta bolsa de errores, en este grupo humano, adquieren armas eternas, armas de por vida. Primero que nada, reciben lo más importante, la salvación. La salvación antes no la conocían y la vinieron a conocer con este grupo humano que imperfecto, ¿cierto? Este grupo humano, esta bolsa llena de errores, de egoísmo y de cosas que son de esta tierra, ¿cierto? Y que están en este proceso de aprendizaje, porque la vida es larga, ¿cierto? Pareciera corta, pero es corta, pero hay que vivir al día a día y se hace larga a veces. Y conocen la salvación y por enfocarse en el vaso medio vacío, salen y dicen, no, estoy dañado, estoy herido, no voy a volver a confiar, esto es lo mismo, y dejan de servir a Dios. Dejan de servir a Dios. Y son personas que no son agradecidas con Dios. Porque el Señor sabía que ese grupo humano era así, pero igual vea las almas. Antes tú no eras salvo y ahora eres salvo. Tú no puedes ver todo malo. Antes no tenías un destino eterno con el Señor y ahora sí lo tienes. Entonces no pongas tu ojo en las imperfecciones que siempre van a ver en todas partes, las van a ver. Y me mostraba el Señor un buen ejemplo. Me mostraba un joven que yo conozco. Y me mostraba que este joven tenía una vida, ¿cierto?, sin Dios, con el mismo destino que teníamos todos nosotros antes de conocer a Jesús, ¿cierto? Y conoce al Señor en un grupo humano, que no es perfecto, que tal vez en ese grupo humano el pastor no es el mejor pastor del mundo, pero sabe, en esta bolsa de errores humanas, ¿cierto?, conoció a Jesús. Recibió la vida eterna, aprendió a depender del Señor, y a pesar de que todo ese entorno no era el ideal, cuando como el Señor me mostraba que puso su ojo en el vaso medio lleno y aprendió del Señor y dijo, sí, Señor, yo te amo, yo te voy a servir. No fue la mejor experiencia en este lugar, pero yo te voy a servir para siempre. Y el Señor me mostraba, yo por eso lo recompensé. Le di a Él todo lo que cualquier ser humano quisiera tener. Le di esposa, le di familia, le confié ovejas, le confié mis hijos, le di ministerio, le di salud, le di todo. Porque Él fue agradecido. Él fue agradecido porque Él tiene armas
que nadie se las va a quitar, que él aprendió ahí, en ese medio que no era perfecto. Él aprendió armas, aprendió a depender de él, aprendió a usar el nombre de Jesucristo, aprendió a darle gracias al Señor por la salvación, aprendió a moverse en el mundo espiritual, aprendió a hacer actos espirituales, aprendió muchas cosas que antes no las conocía porque estaba perdido, pero ahora que las conoce, se mueve en ellas. Entonces, no puso su ojo en la ingratitud, no puso su ojo en el vaso medio vacío, puso su ojo en la gratitud. Ahí puso su ojo, en el vaso medio lleno. Puso su ojo de que antes yo no era salvo, pero ahora con este grupo humano, el Señor, este grupo humano, Dios usó para que yo conozca el reino, este reino inconmovible. Y dice el apóstol, seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Así que si esta palabra te bendijo como me bendijo a mí esta enseñanza, por favor compártela. Y si Dios lo permite, si Él así lo quiere, nos vemos mañana. God bless you. Shalom.